de la tarde con 28 minutos y a esta hora nos comunicamos con un equipo de Congreso Televisión encabezado por nuestra compañera Cecilia Malpartida, quienes se encuentran en la sala Marilena Moyano del Palacio Legislativo. Buenas tardes, Cecilia. Adelante con la información. ¿Cómo estás, Elsa? Buenas tardes. Sí, para informar que ya se encuentra el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el señor Guillermo Manuel Molinari Palomino, aquí presente en la comisión investigadora que trata sobre las irregularidades en los materiales educativos de la educación básica. Viene brindando información también para señalar que estaba en la agenda la presencia del ex ministro de Educación y del Alfonso Wexler Talledo. Sin embargo, se ha informado que el exministro no asistirá a esta comisión investigadora por motivos de salud. El viceministro viene respondiendo a las preguntas de los parlamentarios. Escuchemos. Que fue aumentado en un poco más de 2.000 millones para el año 2018 y que fue aprobado aquí en el Congreso, pero que, como comprenderán, de ese monto nosotros para el primer trimestre casi no llega siempre el dinero en los primeros trimestres. Así que los niveles de ejecución en el primer trimestre se remitieron a lo que teníamos ya programado y además a los pagos adicionales. Nosotros, el doctor Wexler culmina su labor en marzo, el 30 de marzo, y al siguiente mes yo renuncio al cargo. Si me permite saludar la presencia de la congresista Tamara Arimborgo. Gracias por acompañarnos, congresista. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la asignación presupuestal en dichos años para la adquisición de materiales educativos y cuál fue la dirección encargada de la adquisición? Ya, la dirección fue la DIGERE, a cargo de la señora Lilian López. Nosotros cuando entramos había habido una asignación superior a los 500 millones. Ya venían con contratos bolsa, y lo tengo en la presentación y lo vamos a poder ver en la presentación si gustan. Sí, por favor. Y eso seguramente nos va a abreviar varios temas. Miren, hemos preparado una presentación que es en función de lo que en la gestión del profesor y del Wexler se propuso y que los diferentes sectores pudieron tomar en cuenta. Primero, que la agenda por la cual se me convoca es el proceso de planeamiento, organización, dirección, control, elaboración, edición y revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de educación básica. La siguiente, por favor. Lánzala toda, por favor. Sí. Bien, en la propuesta nosotros teníamos tres líneas de trabajo muy claramente definidas. Una, formar personas saludables, social, física y mentalmente. Y eso implica entonces de que veamos no solo el tema pedagógico, sino también el tema de salud mental, el tema de salud física de los estudiantes con la contratación de profesores de educación física que no existían o que no habían en la cantidad suficiente, y el tema de crear ambientes saludables socialmente para los estudiantes. Lo segundo, una educación que formara buenos ciudadanos y con valores. Pero esto solo es posible si precisamente en el currículum uno puede visualizar los valores y el maestro puede visualizarlos e integrarlos a su trabajo cotidiano. Pero si estos no están presentes, no los va a inventar el profesor. Tiene que haber una línea, una propuesta de trabajo. Y el tercero, una educación que forma personas productivas con un gran sustento humanístico, científico, tecnológico, en un marco de innovación. Todo esto dentro de dos pilares. La educación no puede prescindir de la calidad, tiene que ser una educación con calidad, ¿no? Que asegure que los materiales sean buenos, pertinentes, coherentes, que los ambientes sean adecuados, que las condiciones de formación de los maestros desde su formación inicial esté asegurada, su formación inicial, su formación continua, su formación permanente, y que también las condiciones de los maestros en lo que es lo laboral, lo salarial y los beneficios sean conocidos por ellos y se puedan ir mejorando cada día. En esa línea, dar una educación con equidad a todos. Siguiente, por favor. Entonces, nos propusimos 6 ejes estratégicos, 2 más. No, perfecto. Una línea clara de trabajo es el tema de los docentes. Si tenemos mejores docentes,
decididamente que eso va a impactar en tener mejores estudiantes. El docente es el eje principal del proceso educativo, es la columna vertebral del accionar en la escuela. Luego tenemos el currículum. El currículum expresa qué es lo que nosotros esperamos en características, en habilidades, en capacidades, en actitudes, en competencias que debe tener la persona para tener éxito en la vida. Si el currículum no es tan explícito, entonces los maestros van a tener muchas dificultades para su programación y planeación. La tercera línea, el tercer eje era una educación superior y técnica. Pero también nosotros queríamos ir enlazando la educación secundaria con la educación técnica. O sea, que los chicos pudieran salir de las escuelas con cierta formación en el campo laboral y que eso les permitiera a los jóvenes, a los adolescentes que hoy aspiran también desde muy jóvenes poder entrar al mundo laboral, poder desempeñarse y obtener algún tipo de recurso. La educación superior se había previsto recursos para impulsar todo el tema de la universidad, los licenciamientos y también para el área de las instituciones superior técnicas. El tema de infraestructura y medios educativos. Desde un principio el doctor Bessler manifestó cuál era ese déficit. Es muy grande. Pero nosotros concebíamos que haciendo bien las cosas, organizando, utilizando bien los recursos, estableciendo bien los convenios con las regiones, de una manera descentralizada, es posible darle solución de manera mucho más rápida a este tema de infraestructura y de medios. Si en las regiones los gobernadores, los directores regionales comienzan a hacer un buen seguimiento, se darán cuenta que no es posible que en las regiones estén utilizando las aulas que enviamos como depósitos, inclusive como cuartos, como las encontramos nosotros, y comenzamos a corregir el tema. Pero todo esto dentro de un marco de gestión y financiamiento. El recurso es importante y va a ser siempre necesario, pero una de las cosas que creo que uno tiene que aprender en la gestión, por eso es que entra la gestión pública uno, a veces es hacer más con menos. Y a veces nos cuesta, pero es posible. Les contaba el proyecto BIT 2, ¿no es cierto? El proyecto había sido previsto para 800.000 alumnos, no le dimos a 800.000, le dimos a 2 millones de estudiantes. No le dimos 4 textos, le dimos 6 textos. Estaba previsto solo que se habilitara bibliotecas y se habilitara laboratorios para 2.600 escuelas, y le dimos a más de 6.700 escuelas, laboratorios y bibliotecas. Y todo esto también involucrando a la sociedad. O sea, es fundamental que todos los actores educativos participen del proceso, que estén comunicados, informados. Pasamos rápidamente. Mejores maestros. Entonces, ¿cuál fue la situación que encontramos nosotros en ese aspecto? Porque en cada uno de los casos les voy a decir qué es lo que encontramos y qué es lo que hicimos. ¿Podemos pasar, por favor, rápidamente? 3, lánzalo. Muy bien. Situación encontrada. Compromisos remunerativos pendientes de atención. Y ausencia de presupuesto destinado a capacitación y especializaciones de los docentes. Esa fue la realidad con la que encontramos nosotros en septiembre del 2017. ¿Cuáles fueron las acciones que asumimos? Mejoras remunerativas y beneficios de docentes, auxiliares y promotoras, y capacitación y especialización. Entre los resultados que tuvimos fue que se pudo lograr, con apoyo también del Congreso, el incremento remunerativo de los docentes, ¿no es cierto?, de la escala 1 a 2.000 hasta la escala 7 a 4.200 por 30 horas. Así como a los auxiliares de educación se les generó un adicional de 130 soles, y un aumento del 35% de asignación a las promotoras y a las profesoras de educación inicial. Un subsidio por luto y sepelio, y la CTS para los docentes contratados, aumento de asignaciones para 18.000 promotoras, y se dejó programado, no lo pudimos llegar a ejecutar, y estaba previsto para el 2018, la segunda especialidad en gestión escolar y liderazgo pedagógico, la capacitación para 30.000 docentes de educación secundaria. La secundaria hay que reforzarla. Es muy débil la secundaria que tenemos, y la única manera es seguir trabajando y capacitando a los maestros. Asignación de especialistas en las direcciones regionales de educación y la SUGEL. Los especialistas, nosotros teníamos por política fortalecer la SUGEL y la DEREI, no fortalecer el ministerio.
Los especialistas no tienen que estar aquí, tienen que estar en el campo, tienen que estar cerca de los maestros, acompañándolos. Entonces, esa era la intención. La siguiente, por favor. ¿Qué otra situación encontramos? Retraso en la implementación de la reforma. Se habían retrasado los procesos de ascenso, nombramiento, evaluación, desempeño docente. Entonces asumimos el tema de los concursos. Como resultados tuvimos el concurso de ascenso de docentes 2017 y se adjudicaron 27.963 plazas de las 28.000 concursables. Casi llegamos al 100%. Se aumentó el número de plazas para la séptima escala en la cantidad de 1.000 plazas, y en la sexta escala de 1.500 docentes. En el aspecto de evaluación de desempeño, 5.437 docentes de educación inicial asumieron su evaluación de desempeño. Esto fue muy importante. El 99.3% de las profesoras aprobaron la evaluación de desempeño. La famosa rúbrica, ¿se acuerdan? Que todos las cuestionaban, salieron aprobados. Propuesta de proyecto de ley para establecer el concursos anuales de nombramiento, porque la idea es tener más personal nombrado que contratado. Entonces, la intención es pasar del 54% al 75%. ¿Cómo no? Yo le agradecería que nos pueda compartir las diapositivas para tener un análisis, pero yo le pediría si en el material que usted nos está compartiendo está relacionado a la adquisición de textos. Si sí, podemos ir. Pasamos a la adquisición de textos. Más adelante, por favor, más adelante. Paremos ahí, por favor, porque esto sí tiene que ver con la adquisición de textos. Una antes. El currículum es un elemento importantísimo para poder determinar los textos. El currículum es el que nos va a decir cuáles son los contenidos que debemos trabajar, ¿no? Cuáles son las capacidades, habilidades, cuáles son las estrategias que vamos a incluir en los materiales didácticos y en los materiales y en los textos. Entonces, por eso que el currículum es fundamental. ¿Había que hacerles ajustes al currículum nacional de educación básica del 2016? Sí. ¿Y por qué razones? Primero, porque en el currículum nosotros encontramos un déficit de valores, y aparte se habla de la corrupción, y yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces está nombrada la corrupción en el currículum 2016? ¿O está tratada? ¿O está abordada? Entonces nosotros teníamos ahí un trabajo serio que hacer. 2. La violencia contra la mujer es cotidiana y se requiere promover el respeto y valoración de la equidad entre hombres y mujeres. 3. Una marcada violencia social de todo tipo, ¿no es cierto? Pero también el tema fundamental del análisis crítico de la violencia terrorista para construir la paz. Y la última, la actualidad se caracteriza por el avance de la ciencia y la tecnología, que había que introducirla también en el currículum. Con estos principios, varían, por favor, la siguiente y después pasamos a la de los textos. Estos fueron los avances que hicimos y los ajustes que hicimos en el currículum. Y entre ellos se realizaron precisiones del enfoque de equidad de género, una educación sexual integral en el marco de las dimensiones biológica, reproductiva, socioemocional y ético-moral, y se proponía un desarrollo progresivo y la participación de los padres de familia en los colegios. Y el tema de historia, geografía y economía, realizar modificaciones para incluir todo el tema del terrorismo en el currículum y en los estándares. Con ello podemos pasar a los textos, ¿sí? Textos, más adelante. Más. Ya, un anterior, por favor. Un anterior. Quiero dejar sentado de que el currículum ajustado se entregó el 10 de abril al despacho ministerial. Ese es el SINAT. El 10 de abril del 2018. El currículum con los ajustes fue entregado en el despacho ministerial. Ahora sí. ¿Sí? Ahí están todos los ajustes que hicimos. Ese es el SINAT y le pueden hacer el seguimiento. Siguiente, por favor. Textos y materiales. Presupuesto asignado a la DIGERE. Para las actividades referidas a los materiales educativos, actividades de marco del proyecto de inversión y las actividades propias de la gestión de DIGERE. En el 2017 se asignó un presupuesto inicial de 540 millones
540.9 millones y se ejecutó 526 millones, el 97.24%. Para el 2018 estaba previsto 308 millones, 22 mil. La gestión Bessler no culminó el proceso, por eso no tenemos monto de ejecución, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el presupuesto asignado en materiales educativos impresos, ¿no? Con información referencial que puede ser solicitada al Minedu, pero que parte de la digere, es que en libros y textos y materiales, en el 2017, el monto institucional que se ejecutó fue 3.524.551 y se devengó 3.524.549 para adquisición de textos. En el específico también lo podemos solicitar, eso está detallado porque es información abierta. El servicio de impresiones, encuadernación y empastado, que eran reimpresiones, por favor, aquí. Ahí se comenzaban a reimprimir y eso fue lo que corregimos también, que ahora va a salir más adelante. 168.794.000, de lo cual se devengó 168, impresión de material educativo como cuadernos de trabajo, guías y manuales. En el 2018 se había previsto un presupuesto de 183.333.000, se devengó 105 millones. En el tema de los textos, libros, textos y otros materiales, 21 millones. La gestión no terminó, pero tampoco pudimos ejecutar, ni nosotros comprometimos ningún dinero porque el currículum estaba judicializado. Entonces, lo que había emitido el Poder Judicial decía que no se podía tocar nada, no se podía hacer ningún texto mientras no hubiera una solución a ese tema. La siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las modalidades de adquisición? Sí, cómo no. La gestión de el señor Bessler es del 17 de septiembre del 2017 al 2 de abril del 2018. Sí, en función a la gestión del señor Bessler, usted como viceministro de Gestión Pedagógica nos ha manifestado que usted elevó al despacho ministerial el 10 de abril del 2018. Sí. O sea, ese informe lo elevó después de la salida del señor y del Bessler. Sí, porque lo habíamos terminado, lo habíamos concluido el proceso. Estaba previsto en esas fechas. Exacto. Sí. Y, para que quede grabado, ¿cuándo usted renuncia? ¿En qué fecha? Yo renuncio al 30 de abril del 2018. De abril del 2018. Sí. Una vez que usted elevó el documento para hacer los reajustes, ¿qué pasó en ese corto tiempo? Porque del 10 al 30 eran prácticamente 10 días, ¿no? 15 días más o menos. Para que responda, por favor. Bien. Habían que hacer estos reajustes que ustedes ya han tomado conocimiento. Sostuvimos una conversación con el señor ministro. Él indicó de que disculpe, ¿con señor qué ministro Alfaro, Daniel Alfaro, quien indicó que iba a pasar a evaluaciones, ¿no? Esta entrega de este documento. Yo pude sostener algunas reuniones que me invitó él a su despacho con algunos miembros del Consejo Nacional para abordar los temas específicos de terrorismo y el tema específico de género. ¿Me podría decir las personas que participaron en esas reuniones? Sí, cómo no. Por favor. Una de las personas fue el señor Polneira y la otra persona fue Santiago Cueto, exacto. Gracias por la indicación. Ajá. Entonces, en esta reunión, Polneira sí, conversamos. Participaba en lo que era. En calidad como consejero. Como consejero. Claro, porque ellos son consejeros del. ¿Algún tema específico agarraron enfoque o ideología, terrorismo? Tocamos los dos temas. Tocamos los dos temas. Yo hice las precisiones acerca del tema del terrorismo porque yo había acudido también a una mesa
que se instaló aquí en la época de la congresista Noceda sobre terrorismo. Y lo que expresé ahí fue lo que se concluyó en esa mesa. Siguiente pregunta. Estas observaciones que ustedes dieron para que se fortalezca y se corrija los textos escolares, ¿fue a raíz del trabajo coordinado en la Comisión de Educación? ¿O ustedes paralelamente estuvieron revisando algunos contenidos, recibiendo algunas denuncias y en el marco de tuvieron este trabajo y esta propuesta? Bien, nosotros adicionalmente y paralelamente realizábamos mesas de trabajo, talleres de trabajo, ¿no? En donde participó al Centro de Altos Estudios Militares, participó la Policía Nacional, participaron instituciones privadas, también instituciones educativas, y en ambos temas, para ambos temas. También en el despacho tuvimos varias conversaciones donde invitamos a diversos sectores, ¿no? De padres de familia, sectores religiosos, para ir recogiendo todos estos elementos que podían nos podían permitir una buena y una adecuada formulación de la propuesta. Es eso lo que hicimos. La siguiente pregunta es el trabajo y la invitación a participar de los padres de familia y la sociedad civil. ¿Tuvieron una acta, alguna evidencia del trabajo, reuniones, publicaciones de las diferentes reuniones con los padres de familia? Podemos dar cuenta porque hubieron actas, hay fichas de recojo de información y todo ello que lo podrán comprobar y constatar con las directoras de los niveles. Gracias. La siguiente pregunta es, usted o el equipo que trabajó estas observaciones y para que se puedan integrar a los textos escolares, fue el 10 de abril y usted renunció el 30 de abril. Sí. La pregunta es, ¿usted renunció o le solicitaron su renuncia? Yo renuncié. Si fue así, el motivo de la renuncia. Bien, los motivos es la primera vez que los voy a decir, pero fueron motivos porque no concordábamos en los puntos de vista y el enfoque que debía dársele a la educación. ¿Puede precisar y detallar un poco más de lo que manifiesta usted? ¿En qué áreas, en qué líneas no concordaba el enfoque de la gestión pedagógica? Voy a, si me permite, porque hemos sido una gestión bastante preocupada en mantener toda la información, y eso creo que es fundamental. Pero mi carta de renuncia hablaba de la conversación que yo había sostenido con el mismo ministro, en donde le había solicitado de que si iba a continuar o no en la gestión. Él me indicó que no porque habían algunas diferencias, ¿correcto? Entonces, yo al entregar mi cargo, lo que le hago notar es que se le está entregando y que queda todo listo en lo que se refiere al fortalecimiento de la carrera pública, en lo que se refiere a la entrega oportuna de los cuadernos, en lo que se refiere a la entrega del currículum ajustado para que sea publicado y consultado. Y el diálogo con los gremios que habíamos sostenido nosotros desde 2017 hasta el 2018 para lograr esa paz que requiere el sector de educación. Y esos eran los motivos y las diferencias en esos temas que precisamente marcan mi renuncia. Gracias. ¿Puede continuar en relación a la adquisición de los textos? No. Sí, por favor. Entonces, existen 3 modalidades de adquisición, ¿no? El tema, uno es el de adquisición directa, o sea, el contenido del material educativo y su impresión en conjunto son realizados por terceros o por editoriales existentes en el mercado, ¿no? Realizándose para ello procesos de licitaciones públicas entre el 2015 y el 2017. Otra modalidad es el de impresión, nada más. El contenido del material educativo es elaborado por el Ministerio de Educación y su producción es por un tercero, por imprentas, realizándose para ello un proceso de concurso público. Y una tercera modalidad es el de reedición o reimpresión,
de materiales educativos de dotaciones anteriores, que debían ser revisadas adecuadamente, muy rigurosamente, para que no salieran con fallas. Son materiales educativos que fueron obtenidos en dotaciones anteriores con la modalidad de elaboración o adquisición, y que podrían ser reeditados, versión de una publicación anterior, o impresos con cambios en la forma o contenidos. O sea, si uno determinaba de que habían textos que habían que modificar contenidos, sí teníamos la autoridad para hacerlo. En todos los casos, los procesos licitarios referidos a adquisición, impresión o de otro tipo se realizaron en el marco de la Ley de Contrataciones. Siguiente. Esto fue lo que encontramos nosotros en Minedo, en los textos, en los materiales que en su momento fueron presentados aquí en el Congreso, ¿no? Con los errores y las fallas. Textos que fueron de la dotación 2013 al 2017 y que ya algunos de ellos no estaban vigentes en ese momento, y otros textos que sí continuaban y se sometieron a una rigurosa revisión y por lo tanto modificación o mejoras en su contenido. Siguiente, por favor. ¿Qué errores encontramos en esos textos entre el 2013 y el 2017? Errores de tipo tipográfico. Siguiente. Errores de tipo ortográfico y errores de contenido. Si apretamos el link, podremos ver, si gustan, o lo pueden acceder ustedes. El link está ahí abajito, ¿sí? Abajo ahí, ese es. ¿Qué pasó? No lo has cargado, no importa. Pero en el link ustedes podrán revisar en las diferentes áreas los tipos de problemas o de fallas o errores que fueron por los cuales tuvimos que trabajar y mejorarlos los textos para poder ser reimpresos más adelante. La siguiente. Muy bien. Cuando nosotros entramos, nos encontramos que ya había material que había sido producido y algunos todavía se encontraban en producción. Esta es la dotación 2017-2018. En total se había previsto una producción de aproximadamente en cuadernos de trabajo, texto de primaria, de 30.336.756 materiales. ¿Cuál es el material que nosotros encontramos en el almacén? 19.742.000. Había ya un material que había sido distribuido a la SUGEL de 3.749.000 y había otro bloque de material que todavía recién había entrado en producción en las imprentas y que detuvimos su producción para corregirlos. A los primeros que ya estaban, siguiente por favor, detectamos esta cantidad de errores en los materiales, ¿sí? Siguiente, que tomamos las siguientes medidas nosotros. La revisión de los materiales afectó inicialmente la distribución a la SUGEL para que lleguen oportunamente a las instituciones al inicio del 2018, y por ello se elaboraron fe de ratas que acompañaron a los cuadernos de trabajo que presentaban más de 5 errores, y los que tenían menos errores se corrigieron mediante una comunicación escrita que se distribuía a cada colegio para que los profesores puedan trabajar adecuadamente con ellos, puedan orientar bien. Esta decisión, que se tomó por emergencia, fue importante para no perjudicar a los alumnos y porque ya se había realizado una inversión por parte del Estado que ascendía a 186.058.527, de acuerdo al siguiente detalle. Monto invertido en la producción de material había sido de 148.668.527,43 y el monto de distribución de 37.390.000. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuáles fueron las acciones que tomamos nosotros de investigación o medidas que se asumieron, ¿no? Acciones de investigación, identificación de responsabilidades y aplicación de sanciones. Al tomar conocimiento de la situación de manera inmediata, el ministro de Educación, profesor Idel Bessler, dispuso que en el despacho del viceministro de Gestión Pedagógica, en coordinación con el órgano de control interno, inicie el proceso de investigación para que identifique y sancione con rigor a los responsables. Este proceso se ejecutó. Se elaboraron todos los informes y se elevaron al órgano de control interno. El Viceministerio de Gestión dispuso que las direcciones correspondientes a Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Intercultural Bilingüe y Servicios Educativos en el ámbito rural revisen todos los materiales producidos desde 2013 a la fecha,
y el correspondiente informe sobre los procesos de elaboración y distribución de los materiales educativos para la determinación de responsabilidades. Se separó a la directora de primaria, puesto de confianza, y a los técnicos involucrados. Sí. Disculpe, ¿me puede dar los nombres de las personas que fueron separados? Y una introducción. Le damos la bienvenida al congresista Juan Carlos González por acompañar. Muchas gracias.